Bien, mis hermanas, entonces para nosotros iniciar hablando acerca de los primeros pasos dentro del ministerio de alabanza o cantante cristiano o coros o diferente tal vez servicio que podamos hacer, para nosotros es muy necesario que vayamos guiados, vayamos tal vez fortalecidos entendiendo cuáles son las capacidades, tanto espirituales y tanto las capacidades humanas, se puede decir, con las cuales usted y yo hemos sido equipados por parte de Dios para servir. Por eso aquí, en este tema que se llama Descubriendo mi talento, yo quisiera preguntarle en esta noche, y es un tema un poquito para ir entrando ya en todo lo que vamos a conversarlo, ¿cuál es su talento, no? Ciertamente, para nosotros podemos decir cuál es su talento. La palabra talento, muchos dicen es una habilidad que uno aprende, otros dicen que el talento es la habilidad con la que uno nace, pero creo que ya en clases pasadas también, posiblemente en el tema de dones y talentos, hemos dicho que estos talentos, cuando uno ya se vuelve cristiano, si tal vez no estaba en la vida cristiana, cambia de nombre. Y al talento muchas de las veces, bueno, en la Biblia pasa a llamarse dones operacionales, ¿no? Y justamente con los dones operacionales también podemos servir a Dios. ¿Y cuáles son esos talentos o dones operacionales, como le llama la Biblia? Pues seguramente se viene a nuestra mente, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo tal vez soy bueno usando la tecnología, así puedo tal vez sacar fotografías. Otros tal vez dicen, bueno, yo para el ministerio en el cual yo estoy, yo he aprendido a tocar la guitarra, he aprendido un instrumento musical. Otros dicen, bueno, Dios me ha provisto de una melodiosa voz, tal vez no tengo que esforzar mucho y canto bien. Otros dicen, pues bueno, tal vez en mi vida, en mi trabajo o para alguna necesidad, pues yo con mis manos hago manualidades en vasijas de barro, o tal vez tengo esa creatividad, ¿no es cierto? Y tal vez armo cosas, o soy bueno contando, haciendo, tal vez ordenando el tema financiero en mi trabajo, en mi negocio. Otros tal vez en deportes, ¿no? Dice, bueno, yo soy bueno jugando el fútbol, el vóley, la natación, la pesca, ¿no? Dice, yo soy muy bueno, a mí solo deme tal cosa y yo me las ingenio, ¿no? Otros, bueno, como digo, el deporte, otros en el tema del trabajito, tal vez en el campo, con sus animalitos, sabe a qué hora hay que darle de comer, cómo tiene que dar de comer, qué, tal vez cuando se enferme un poquito, qué se le da, y si no, pues ya llama al médico de los animalitos, que se llama el zootecnista, ¿no? Otros, mientras tanto, tal vez tiene ese talento o don operacional de que tal vez sabe preparar ricos alimentos, sabe cocinar, sabe dar una sazón, tiene receta, etcétera, y eso también puede servir para el ministerio. Otros tal vez, bueno, tienen un poquito conocimiento científico de la ciencia, tal vez en colegio, universidad o en algún trabajo que pueda aplicar en la sociedad. Y algunos, pues bueno, en diferentes artes, ¿no? Como puede ser la danza, o puede ser el tema de, bueno, ustedes saben, ¿no? Por hoy hay varios tipos de arte, la pintura y tanta cosa, ¿no? Pero mire, ¿cuál es el mayor problema que hoy por hoy en muchas iglesias o muchos ministerios puede estar pasando, posiblemente cuando hay jóvenes o tal vez hermanos que recién integran o se están uniendo al ministerio? Uno de los mayores problemas, nos dice acá, es que las personas no conocemos o no sabemos para qué servimos o qué talento tenemos y qué debemos hacer para descubrir. A la luz de la Biblia, yo les invito, y esto seguramente ya en el mes pasado, donde hablamos de dones y talentos, seguramente lo observamos. Quiero hacerles de acuerdo. Primero a los Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, si no me equivoco, creo que es hasta el versículo 6 o 7. En una parte, si usted puede abrir su Biblia, primero a los Corintios capítulo 12, en el verso 5 o 6, si no me equivoco, ahí aparece la palabra dones operacionales, ¿no? Entonces, cuando la Biblia en primera a los Corintios 12 nos habla de los dones operacionales, ciertamente nos está describiendo los llamados talentos, ¿no? El mundo, la gente, todos lo conocemos a estas habilidades que a veces, muchas de ellas ni siquiera a veces la aprendemos, sino es algo con lo que ya hemos nacido, algo que se nos da a hacer bien, algo que tenemos esa capacidad para realizarlo. A eso muchos lo conocemos como talento. Usted dice, yo soy buen matemático, yo soy
tal vez bueno en mi tema del trabajo físico, o yo soy bueno en el tema intelectual, etcétera. Todas esas habilidades usted lo puede también usar para el ministerio dentro de la iglesia. Amén. Así que quiero hacer la misma pregunta que está aquí en la diapositiva y no sé qué me pudiera usted contestar. A ver, ¿qué habilidad o qué talento cree usted que está usando actualmente en el ministerio que usted participa? No sé si alguien que pudiera rapidito prender su audio y contestarme la pregunta, ¿no? Bueno, no estamos muchos, así que todos podemos participar, mis hermanas, ¿no? ¿Cuál es el talento con el cual usted está sirviendo a Dios actualmente en la iglesia? ¿Qué me pudieran decir? Entendiendo la palabra talento o don operacional, que es un sinónimo, ¿no? Amén. Adelante. No sé si alguna hermana nos pudiera compartir rápidamente en su ministerio cuál talento o don operacional usted está usando, utilizando, ¿no? Amén. No sé si, a ver, prendan nomás el audio, ¿no? Pueden prender el audio, mis hermanos, con mucho gusto para escuchar. Amén. No sé si voluntariamente alguna hermana puede prender su audio para que conteste la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el talento con el cual usted está sirviendo a Dios actualmente en la iglesia? De todos los que tal vez podemos enumerar, nombrar, ¿no? A ver, bueno, les voy a motivar un poquito, ¿no? Vamos a rogar, a ver, mi hermana Margarita Aulla, ya. Le voy a preguntar a mi hermana Margarita Aulla. Dios bendiga, hermano. Prenda su audio. Queremos que ayude participando. Por favor. Amén. No sé si tenemos audio. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas. Bueno, respondiendo a su pregunta, ahorita en el ministerio que estoy, en el ministerio de coro, sería con el talento de la alabanza, mi hermano. Con ese talento estoy actualmente sirviendo a Dios. Amén. Gracias, ¿no? Pudiéramos decir que caso, si usted es el del coro, seguramente el tema de voces, ¿no? Seguramente lo que más ustedes ensaya, ustedes más practican es el tema de los cantos, coreografía, ¿no es cierto? Y la preparación de la letra, de repasar, memorizar, ¿no? Entonces, mire, ciertamente el tema musical es muy necesario para un ministerio de coros, para un salmista ni se diga, para un salmista es su café, almuerzo y merienda de todos los días. Para un hermano que entona en el ministerio de alabanza, también tiene que estar repasando, tiene que estar aprendiendo las melodías, las notas musicales, etcétera. Y eso a su vez ser muy disciplinado y creo que las coros lo mismo, ¿no? Bien, ¿alguna otra hermana? No sé si de pronto en alguna otra área aparte del coro que alguna otra hermana esté participando tal vez. ¿Cuál talento o don operacional usted está usando en su ministerio? No sé si, a ver, ¿a quién más pregunto? A ver, o préndanos el audio, ¿no? A ver, ya, mi hermana Cecilia Pérez vamos a rogar, ¿ya? Dios bendiga, hermana Cecilia, buenas noches. No sé si podemos ahí prender el audio, hermana Cecilia Pérez. Buenas noches, Bendiciones. hermano Alex. Buenas noches, Bueno, hermano. Bueno, aparte de, como dice, aparte del ministerio, bueno, yo, según mi talento, es en el aseo de la iglesia, ayudo estos años. Hacer eso, mi talento es eso diré, limpieza. amén, exacto, ¿no? Caso de mi hermana, bueno, en la Biblia, de hecho, en algunos pasajes, cuando habla de los dones operacionales, ¿no es cierto? Un poquito detallado nos habla el don de servicio, ¿no? Que ciertamente la mayor parte de los cristianos lo tenemos y cuando alguien tiene don de servicio, yo me he dado cuenta que no se hace problema en hacer cualquier trabajo dentro de la iglesia o la casa o en su vida diaria, ¿no? Si le toca, pues a veces el tema del aseo, pues lo hace. Si le toca a veces el tema de la cocina, pues lo hace. Si a veces le toca el tema de ser ujiero, dar la bienvenida en los eventos, organizar, pues lo hace cuando alguien tiene don de servicio o el talento de servir, o sea, no espera de nadie, o sea, se las ingenia, da soluciones, ¿no? Es bien colaborativo, bien colaborativa. Entonces, ese también es un talento, es un don operacional, incluso, como yo lo digo, que a veces hasta en nuestro trabajo o nuestra vida diaria lo usamos. Entonces, ojalá que con esto un poquito vayamos recordando, pero como digo, si usted está en un ministerio de alabanza, a lo menos el tema musical es muy importante que usted desarrolle
que usted tenga esa habilidad. Por ejemplo, si usted es salmista, de cajón se entendería que usted tiene una buena voz para cantarle a Dios. Es muy necesario si es salmista, ¿no? Si usted es músico, pues obviamente debe ser diestro o diestra en el tema de entonar los instrumentos. Si caso tal vez usted es líder, también debería de seguirse formando, debería ser un poco ya tener algo de experiencia o ir ganando experiencia en el camino para servir de manera más eficaz y de bendición para el pueblo de Dios. Entonces, mire, ciertamente como de pronto usted ya está leyendo en su Biblia, primero a los Corintios 12, ahí habla de los diferentes dones, ¿no? Pero sea cual sea el don, pero en este caso los dones operacionales o talentos, como le llama la Biblia, estos sirven, como le digo, incluso para nuestra vida diaria y también en diferentes actividades dentro de la iglesia. Amén. Así que ojalá esa parte para que tengamos pendiente. Vamos a avanzar. Pero, ¿qué significa, ante todo, vamos a recordar, qué significa palabra talento? No sé si mi hermana, mi hermana María, ¿no? Mi hermana, el apellido nomás está sin apellido ahí. Bueno, están dos hermanas Marías, pero la hermana que está sin el apellido. Dios bendiga. No sé si puede prender el audio, mi hermana. Ayúdenos con la lectura de esta diapositiva. Amén, por favor. Dios bendiga. Buenas noches, hermano pastor, y buenas noches con todas las hermanas. Por ¿Qué favor. es un talento? Sí, por favor, eso Ya, le. ya, pastor. ¿Qué es un talento? Capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con muchas habilidad una actitud. Una persona talentosa es aquella que tiene una capacidad o destreza superior a la de la mayoría en una actividad que requiere cierto tipo de habilidad. Igualmente, el talento se define como la habilidad innato a capacidad para destacar en uno a varios hábitos o actividades temáticas específicas. Amén. Gracias, mi hermana, ¿no? Entonces, sí, ¿no? En este caso, no se olvide, la palabra talento o dones, que también sería un sinónimo a la luz de la Biblia, y bíblicamente, pues ya les decía, aparece en primera a los Corintios 12, ahí desde el verso 1 en adelante va detallando algunos de los dones, pero ante todo, como digo, para nosotros esos talentos dentro de la iglesia para servir, usted dice, bueno, yo soy bueno en esto, en esto, en esto, esas capacidades naturales que a veces mucha gente tiene, dice, bueno, yo antes de conocer al Señor, pues yo ya tenía una buena voz y puedo seguir cantando, ¿no? Entonces, son capacidades, son aptitudes, pero recuerde, todo viene de parte de Dios. Dios nos formó, Dios nos ha hecho, y ciertamente a la luz de la Biblia, usted y yo sabemos que todo pues viene provisto por parte de nuestro Creador, ¿no? Él nos ha diseñado, Él nos ha dado en cuanto todo poseemos y usted y yo debemos ser buenos siervos, buenas siervas para cuidar eso. Ahora, algo muy importante que siempre usted recuerde, esos talentos pues no es para que esté de gana, esas habilidades o dones operacionales que yo quisiera que usted más bien, en vez de hablar la palabra talento, usemos más la palabra dones operacionales sea de edificación, sea de bendición en el pueblo del Señor. Pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si de pronto usted tiene alguna de esas habilidades que se necesita para la alabanza? Usted debería participar, ya sea en el culto o en algún evento. Usted debería tal vez en los ministerios ser tal vez parte de. Pero a veces yo digo, podemos haber personas, ya sea por pretexto del tiempo, ya sea por pretexto tal vez hasta del temor, humanamente hablando, usted se limita, dice, pero no, mejor otra persona, o eso mejor que haga el pastor, o eso mejor que solo hagan las hermanas tal vez de mayor experiencia, etcétera. Entonces, a veces como que uno mismo se limita, ¿no? Pero a la luz de la Biblia, como bien dice acá, debemos desarrollar, y desarrollar quiere decir, debemos
ser diligentes, o sea, estar responsable, ¿no? Si usted sabe de la música, pues usted tendría que estar pendiente en su iglesia de que cada vez mejoremos o ensayemos, etcétera. Y si usted es de los coros, ni se diga. Usted debe constantemente estar motivando que las coros se prepare, que las coros cante, que la coro esté todos, pero si se puede decir, en un mismo sentir y con una misma formación o preparación. Pero a veces yo digo, ya sea por descuido o por falta de impulso y sobre todo desconocimiento, a veces, aunque habiendo buenos talentos o dones operacionales entre las hermanas, a veces usted como que nos quedamos viendo de afuera y dice, uy, en esta iglesia falta esto, que en las coros pasa esto, que en el ministerio tal cosa, como que nos quedamos de brazo cruzado. Entonces, eso no está bien, más bien, como bien dice aquí, la mayoría debemos estar en alguna actividad de la iglesia. Por ejemplo, si usted me pregunta, hermano Alex, ¿usted es líder, está en algún cargo? Ciertamente no. Últimamente no he cogido ningún cargo en mi iglesia por tema ministerial, pero aún así no me ha limitado, hermanos. A mí a veces cuando voy a mi iglesia, como soy maestro, a mí directo dice, hermano Alex, ayude con los jóvenes, ayude con los niños y con el talento o los dones que Dios me ha provisto, pues ayudamos, ¿no? En la enseñanza, caso mío, como estoy dedicado a eso, pues lo hago. Entonces, así como tal vez en áreas se necesitan, usted debe estar activo, activa, y no solo tal vez esperar y decir, bueno, allá que se encargue, ¿no? Entonces, eso es el correcto entendimiento de lo que son nuestros talentos o dones operacionales. Vamos avanzando. ¿Qué es un talento según la Biblia, no? Y aquí sí quiero que vayamos a la bendita palabra de Dios. Vamos a ir leyendo y explicando conforme a esta diapositiva. Para esto yo le quiero hacer acuerdo. Hay una parábola en Mateo capítulo 25. Vamos a abrir, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Aquí hay una parábola, una maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la cual hasta el día de hoy, como yo le digo, sirve y es algo que todo siervo o sierva del Señor debemos entender si estamos trabajando, si estamos en la obra, como quien dice. Entonces, en Mateo capítulo 25 aparece la parábola de los talentos, ¿no? La famosa parábola de los talentos dicha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como digo, hay dos formas de cómo entender. Primero voy a decirles qué significa talento y luego pues un poquito reflexionar de la historia que contó nuestro Señor Jesucristo para hablar de un tema muy importante a través de esa parábola, ¿no? Pero lo primero que le digo es lo siguiente. A la luz de la Biblia dice, en el tiempo de Jesús, el talento equivalía a 34.272 gramos, es decir, una fortuna. Un talento, palabra hebrea, kikar, así se dice, ¿no? Kikar, tenía 60 minas en hebreo y 3.000 ciclos, ¿no? Sekel en hebreo. La mayor unidad de peso hebreo y también la de mayor valor monetario, es decir, un talento es un valor que tiene un precio alto, ¿no? Y les leo esta parte más y vamos a la Biblia. Dice, en Judea, en la época contemporánea al Nuevo Testamento, un denario era el pago que se le daba a un jornalero por un día entero de trabajo. Hoy día, un estándar de trabajo son 8 horas diarias, de lunes a viernes. En aquel entonces no era así, pero los fines de la comparación asumiremos igual carga horaria, con lo cual un jornalero plenamente ocupado estaría ganando entre 22 y 30 denarios al mes, dice. Entonces, aquí que quede claro, ¿no? Palabra talento en la Biblia, hay dos formas de entender. La primera forma ya le dije en antes y regreso a la diapositiva, de pronto si alguien ya se perdió, regreso. El primer significado de talento quiere decir que es un don, es una capacidad dada por Dios. Amén. Y como ya les dije, haciendo una comparación, en 1 Corintios 12, a esta palabrita talento que usted y yo le llamamos, en la Biblia también se le llama dones operacionales. Ese es el primer significado. Ahora, el segundo significado, como dice acá, y de pronto usted está anotando, yo le invito a usted a anotar a este punto, el talento también en la época de Jesús, como dice acá, era una moneda, era un dinero, era un valor monetario, económico que se utilizaba ciertamente en la época de Jesús. Entonces, mire, ciertamente
tener un talento era una moneda, era un dinero, como ahora tener el dólar, ¿no? Dígase, ¿cuánto equivale un dólar si comparáramos con otras monedas para comprar o nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Ciertamente no todos lo apreciamos o no todos lo valoramos. Entonces, en el tiempo de Jesús, ciertamente había esta moneda, había esta forma de cantidad de valor para tal vez comprar algo, de tal vez del precio de un sueldo, de un trabajo. Ese era el famoso talento, ¿no? Y como bien dice aquí, un talento era equivalente nada más y nada menos que a 6.000 denarios. O sea, es un sueldo alto, como ahora ganar 1.000, $2.000, más o menos, para hacer una comparación actual. Entonces, era la palabra talento en Mateo 25, Jesús está comparando con un sueldo de la época, ¿no? Con un valor monetario de la época, simbólicamente hablando. Entonces, mire, si la palabra talento en la Biblia también el segundo significado que estoy diciendo, era de una moneda, de un dinero, lo que quiere decirnos en esta parte, mis amadas hermanas, es que esto es algo muy importante de que cuando la Biblia habla en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo les habló de los talentos a sus discípulos o a quienes estaban escuchando esta enseñanza, él trataba de decir que eso es algo muy valioso y que todo mundo debería conocer, de que todo mundo debería apreciarlo, ¿no? Así como en la época se aprecia el dinero, ¿no? Si yo le pregunto cuántos tal vez en el diario vivir no necesita el dinero, yo creo que el 100% y quien les habla también dijéramos, bueno, es verdad, para comer, para lo que sea, siempre, aunque se suene feo decirlo así, pero el mundo humano terrenal se mueve por el dinero. Para todo se necesita, incluso hasta cuando usted se enferma, lastimosamente mientras estemos en este mundo terrenal, se necesita el dinero. Entonces, algo parecido a eso, nuestro Señor Jesucristo lo comparó con los talentos. El talento era el dinero de la época común. Entonces, en Mateo 25 está hablando de ese ejemplo que puso Jesús, de esa moneda, de ese dinero llamado talento en la época de Jesús. Amén. Dicho esto, pues ahora sí vamos a la Biblia, ¿no? Yo les había dicho Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 al 30, ¿no? Aquí hay una enseñanza muy importante y ciertamente para ustedes y para mí tiene que ser algo muy importante. Pero si usted me pregunta, hermano Alex, cuál es el tema, ¿no? En sí, de que trata de la parábola de los dones y talentos. En este caso, en Mateo 25, Jesús estaba hablando y haciendo una comparación de cómo va a ser cuando sea la segunda venida de Cristo y de cómo uno puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que una persona o qué es lo que Dios espera de nosotras las personas? Entonces Jesús trataba con este ejemplo del talento, de este ejemplo del dinero, del talento que se llamaba, cómo tenía que entrar las personas al reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo posiblemente podía, si se puede decir, hacer una obra o con su fe, etcétera, que Dios lo considere para ser salvo, ¿no? Entonces, mire, Jesús pone este ejemplo porque, como digo, hasta el día de hoy y desde ya mucho tiempo atrás, siempre la gente más andamos preocupada por el dinero, por el qué comeremos, qué vestiremos, cómo vamos a estudiar y tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso Jesús pone este ejemplo y nos habla de un hombre, ¿no? Pero sobre todo quiero empezar leyendo y resumir la historia para tal vez no cansarles mucho detallando todo, pero lo más puntual y lo más importante. Vamos a rogar mi hermana Cecilia Pérez y luego mi hermana Margarita Pérez también. Vamos a ir leyendo un verso, ¿no? Hermana Cecilia, ayúdanos. Mateo 25, verso 14 y 15, ayúdanos leyendo, ¿no? Mateo capítulo 25, verso 14 y 15. Por favor, hermano. Adelante. Amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 25, verso 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Amén. Gracias, mi hermana, ¿no? Entonces, mire, la historia, nuestro Señor Jesucristo mismo nos empieza explicando esto, pero ¿cuál era el tema, como digo, ¿no? Entonces, habla
de cómo usted y yo, para agradar a Dios, o cómo usted y yo debemos de vivir nuestra fe, cómo usted y yo debemos perseverar en esa fe y de valorando también lo que Dios nos ha dado, que puede ser los talentos o los dones, pero en este caso digamos talento, ¿no? Para no confundir. Y aquí Jesús empieza diciendo, porque el reino de los cielos, ¿no? Ahí está la palabra clave para que usted sepa por qué Jesús habló de esto y qué ejemplo puso. Entonces Jesús está diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, ¿no? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, mira, hermanas, volviendo al tema de lo que significa talento en la Biblia, tiene dos significados, como digo, ¿no? Número uno significa esos dones operacionales o esas capacidades o habilidades que Dios desde el día que usted le creó o desde tal vez desde su infancia, esa habilidad que con la cual usted ya nació, sea su voz, sea el tema musical, en la cocina o los diferentes talentos que podemos decir que le ha dado. Eso es algo valioso para Dios. Y el hecho que Jesús haya hecho énfasis de que Dios nos lo entregó a nosotros, habla de que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Él. Y a eso se refería Jesús con esta enseñanza de la parábola. Jesús pone el mismo ejemplo, dice, es como, ¿no es cierto? Dice, un hombre que se lejos dejó a sus siervos, dice, y les entregó sus bienes. Entonces hay una responsabilidad y eso yo quiero que usted caiga en cuenta, hermanos. Por eso yo, bueno, creo que en otras clases yo les he hablado el tema ético, el tema ministerial, cómo usted debe manejarse. Si no me equivoco, creo que con este curso mismo, a ustedes, hermanas, yo les decía, qué triste es ver que a veces no somos diligentes o que a veces nos equivocamos mucho, ¿no? Como que no ponemos mucha seriedad o compromiso a veces en el ministerio. A veces usted es diácono, diaconisa, o está en el ministerio de coros, pero a veces no todos cumplimos igual. Y a veces eso provoca graves problemas. Entonces, mire, para Dios, ciertamente delante del todo somos responsables en el ministerio. Usted mañana más tarde, de lo que pasa, usted puede decir, ah, bueno, ese es el problema del director o del pastor, o solo de los líderes y diáconos. Si usted es parte del ministerio, usted también es responsable. Entonces, a eso se refiere, amados hermanas, en esta enseñanza de la parábola, ¿no? Bueno, la historia es larga, pero sobre todo quiero topar los dos puntos principales y el primero es ese. Entonces, Cristo nos habla de que ciertamente delante de Él y cuando ya venga ese tiempo futuro, cuando Él juzgará y quienes entren al reino de los cielos y quienes no, ciertamente a todos nos va a juzgar, pero por eso hay que ser responsables. Entonces, si usted era, por así decirlo, tenía algún talento para servir a Dios y usted no sirvió, créame, hermano, estamos perdiendo la bendición, estamos perdiendo grande y Dios nos va a juzgar por todo eso. Usted dice, es que yo no tenía tiempo, es que yo no tantas cosas. Por todo nos juzgará Dios conforme a cómo hemos realmente hecho las cosas o con lo que tal vez hemos prometido. Y por eso alguna vez un pastor me decía, cuidado con prometer cosas a Dios y no cumplir, porque Dios no es hombre para olvidar y de hecho la Biblia habla de eso, mis amadas hermanas, ¿no? Entonces, mi hermana Margarita Pérez ha ido nos leyendo esta parte más, ¿no? Y ya vamos cerrando esta parte para ir avanzando. El verso 16, esa partecita nomás, por favor. Versículo 16. San Mateo 25:16, la palabra de Dios dice así. El que había recibido 5 talentos fue al negocio con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, mire, ciertamente, así como este ejemplo que puso Jesús del dinero, del llamado talento, que ya hemos dicho que ese es el ejemplo que Jesús puso del trabajo, del dinero llamado talento, así es en la vida diaria, mis amadas hermanas, en el ministerio. Posiblemente a usted le dio un X cargo, posiblemente a otros tiene 2 cargos, otros tiene 3 cargos, otros tiene 4 cargos, otros tiene varias funciones, ¿no? En el ministerio. Yo conozco hermanas que a veces, aparte de ser la líder de coros, a veces es diácono. Y aparte de ser diácono, pues igual está encargada posiblemente de la escuela dominical. Y aparte de eso, pues tiene su trabajo del diario vivir, su negocio, también es responsable de eso. Tiene sus hijos, tiene su esposo, tiene muchas cosas que hacer. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes algo similar?
¿Quién de aquí tal vez puede decir, bueno, yo no trabajo, yo no tengo esto o no tengo nada que hacer? Yo creo que absolutamente todas, sea en la iglesia o sea en su casa, todos tenemos una responsabilidad. Entonces, algo parecido a eso, Jesús enseña a través de esta parábola y dice, mire, Dios entregó, dice, talentos, entregó algo valioso a todos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces, Dios da, y aquí viene una parte clave ciertamente, y algo que usted debe considerar, de que la responsabilidad, ya sea que usted tenga una función en su iglesia, ya sea que tenga 5 responsabilidades en su iglesia, usted tiene que ser muy diligente y debe estar ciertamente bien comprometido para poder servir como es debido. Entonces, la hermana que es líder del coro también tiene que cantar bien. La hermana que está en el ministerio de coro, pues también tiene que hacer otras áreas, no solo como jefa, ¿no? Entonces, a eso se refiere haciendo una comparación con lo que Jesús habla de este ejemplo de los talentos. Entonces dice, a todos les entregó una responsabilidad, a todos les dio un talento, dice Jesús en esta historia, en esta parábola, ¿no? Pero mire, aquí viene un detalle interesante, o sea, a todos nos ha dado, hermanos. Haciendo la comparación con, le digo, usted no puede decir, bueno, yo no tengo ningún talento, yo no sé nada, yo no sé la Biblia, yo no tengo la preparación que tiene el pastor, o tal vez yo siento que no soy líder, entonces ese no es mi problema. El hecho que, digamos, pongo este ejemplo, ¿no? El hecho de que tal vez ya las hermanas ya no quieren cantar, ese no es mi problema, dicen algunos. Pero delante de Dios, y ojalá que eso se entienda, y a través de esta historia de la parábola de los talentos, todos somos responsables, porque a todos Dios nos ha encargado algo, a todos nos ha dado un talento, a todos nos ha dado un llamado, y se puede decir, para servir. Pero a veces hay gente que pone pretexto y pasa, bueno, ya para ir cerrando la historia, lo que dice acá, ¿no? El verso 18, por ejemplo, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿no? Entonces, al igual que en esta historia de la parábola, hubo una persona que, aunque también recibió algo de parte de Dios, pero nunca lo usó, ¿no? Entonces cogió ese dinero y enterró, dice, no acabó y enterró y lo guardó ahí. Dijo, bueno, lo guardo, gracias, gracias Dios por lo que me diste, pero no lo voy a usar, lo guardo. Entonces, a veces la gente que no estamos sirviendo en los ministerios o que no estamos siendo responsables o que no estamos ayudando a nuestro pastor o a nuestros líderes o siendo canal de bendición en algún área, somos igual que esa persona que escondió el dinero en la tierra, no lo estamos usando. Y usted dice, pero yo no sabía y cómo es posible. Entonces, delante de Dios, Dios nos va a juzgar por todo porque Él sabe nuestro corazón. Dios sabe que usted está viendo las cosas que hace falta en su iglesia y Dios sabe que usted no está actuando y sabiendo, como alguien dice, ¿no? Entonces, mucho cuidado y creo que esta historia trata de eso, ¿no? De valorar lo que Dios nos ha dado, de ser diligentes y responsables y recordar de que en el ministerio, en nuestra vida diaria, todos somos responsables delante del Señor con las cosas que Él ha bendecido y sobre todo con esos dones o talentos que Él también nos ha provisto, ¿no? Entonces, ojalá, mis hermanas, yo sí les deseo, les reto en esta noche, que si usted estaba pensando dejar el ministerio, si estaba poco debilitado, cansado, dice, es que ya la edad, ¿no? Algunos, bueno, incluso a veces dice, es que ya la edad no me da, ¿no? Ya la edad, ya ha pasado 10, 20 años en el coro, ya mejor voy ya quiero descansar. Bueno, alguna vez un hermano decía, ¿cuándo es el descanso? Posiblemente cuando el Señor me lleve, decía, ahí sí ya posiblemente ya no voy a estar aquí, ahí sí obligatoriamente me tocará descansar. Entonces, es así. El ministerio muchas de las veces hasta cuando Dios quiere en primer lugar y sobre todo hasta que usted tenga la salud y la vida para hacerlo. Entonces, mire, bueno, la historia es larga, pero nos habla de que Dios nos va a juzgar, ya sea por lo bueno que hagamos, todo lo malo que hagamos, todos seremos juzgados, pero qué triste sería que pase esto. Y les leo esa parte, ¿no? En esta parte, por ejemplo, en el verso 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si usted
sirve a Dios como Dios manda y hace las cosas como tenemos que hacerlo y siempre procurando mejorar, ¿no? Porque esa es la idea, mis hermanas, ¿no? O sea, siempre hay que buscar el perfeccionarnos en Cristo, no solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente. Toca hacernos más maduro, ayudar a otros, motivar a otros, impulsar a otros en el ministerio, ese es nuestro deber. Y si hacemos las cosas bien, pues posiblemente Dios algún día nos dirá estas palabras como está en el versículo 23. Pero mire, mucho cuidado, ¿no? Si usted tal vez y yo somos insensatos como uno de los que no usó y no guardó y no fue diligente y no fue responsable, aquí en el verso 24 dice algo tremendo, ¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento, dice, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. En otras palabras, le dijo vago, ¿no? Vago, vago, irresponsable. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿no? Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y verso 29, penúltimo verso, dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y crujir de él. Entonces, mire, la historia es tremendo, pero volvemos al punto. Entonces, nos está hablando de que todos los que somos salvos, todos los que perseveramos en la fe, todos los que somos hijos de Dios, estamos llamados al reino de los cielos, a llegar a ese lugar. Esa es la meta espiritualmente hablando que usted y yo tenemos delante de Dios. Y Dios nos ha provisto de los talentos que, bueno, caso de nosotros no es el dinero, ¿no? Aunque Jesús usó un ejemplo de un dinero para la época, pero para nosotros es el tema del servicio en la iglesia. Y para nosotros la aplicación sería de esos dones operacionales o de esas habilidades que usted tiene que usarlas también para el ministerio de Dios, ya sea para evangelizar y ganar almas, ya sea para cantar y tocar los corazones, ya sea para dejar un buen testimonio para las siguientes generaciones. Pero hoy por hoy yo digo, lastimosamente, sí estamos errando, cometiendo muchos errores y a veces por eso tenemos grandes problemas o graves problemas en el ministerio, ¿no? Entonces, mucho ojo, esa sería tal vez la responsabilidad de mis hermanas y ojalá usted sea una sierva fiel y como digo, Dios lo juzgará conforme a su fe y conforme a lo que usted ha servido, ¿no? Amén. Así que vamos avanzando. Entonces hay dos significados de la palabra talento. Amén. Ojalá que haya quedado claro. Vamos a avanzar. Talento dice, es la responsabilidad que cada uno lo tenemos, ¿no? Entonces yo le pregunto, por ejemplo, voy a preguntar, entendiendo esto y para ir reflexionando. Por ejemplo, mi hermana María Ijikachi, ¿no? Ojalá pueda aprender su audio, mi hermana María. La pregunta sería, ¿en qué ministerio usted está participando, mi hermana? Actualmente, no sé, ¿en qué área o qué servicio usted es parte o está sirviendo a Dios en su iglesia? ¿En qué ministerio apoya usted? No sé si nos puede compartir rapidito. María Ijikachi, Dios bendiga. Amén. No sé si tenemos audio, mi hermana María, bendiciones. No sé si tenemos audio. Ahí, para que prenda su audio y nos pueda participar, ¿no? Como digo, yo creo que con esto en mente, la pregunta para todo el curso sería, ¿en qué ministerio usted está sirviendo y cuáles nomás son sus actividades que usted debe de hacer o debería de estar haciendo? A ver, no sé si, no creo que tiene audio. Mi hermana Anita, a ver, vamos a rogar a mi hermana Anita Paca, ¿no? Dios bendiga, mi hermana Anita Paca, bendiciones. No sé si tiene audio mi hermana. A ver, la misma pregunta, ¿no? ¿En qué ministerio usted participa, hermana? Primero. Buenas noches, hermano pastor y hermanitas también. Yo de mi parte, yo participo en ministerio de coros, mi amado hermano. ¿Ya? ¿Solo en las coros o de pronto en algún otro cargo o servicio? Justo este año
Gracias a Dios me pusieron como directora de coro, mi amada hermanita. Ah, ya, a ver, entonces usted tiene doble cargo, ¿no? Aparte de ser miembro de las coros, también es directora de los coros, ¿no? La líder de las coros. Bien, hermana, la última pregunta sería, ¿qué responsabilidad usted, o sea, qué actividades nomás usted debe realizar, por ejemplo, como directora de coro, según para lo que le han escogido? No sé si nos puede decir. O sea, ¿qué cosas nomás como directora de coro debe hacer? Bueno, mi hermanito, primeramente yo he estado pidiendo a Dios y luego pues yo he estado pensando primero hacer taller con mis hermanas coros y como todos los martes tengo ensayo y ser puntual, los sábados también tenemos ensayos y ser siempre puntual, mi amado hermanito. Y como ministerio de coros también, seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Yo como estoy al cargo, pienso hacer talleres y capacitarle a las hermanitas. Amén. Gracias, hermana. No, gracias por la pregunta. Podemos apagar su audio, ¿no? Entonces, mire, ciertamente en los ministerios hay mucho trabajo que hacer. Y como digo, para ese trabajo, Dios a usted y a mí nos ha provisto, nos ha regalado, nos ha equipado con los diferentes talentos que usted posee, ¿no? Entonces, yo le animaría, como caso de mi hermana Anita o mi hermana Cecilia o todas mis hermanas que están en el ministerio de alabanza o de coros, usted primero, como dice acá en la diapositiva, y usando el ejemplo de la parábola que un poquito conversábamos, todos dice, el talento es responsabilidad que cada uno lo tenemos. Entonces, ciertamente, si usted es directora de coro, pues usted tiene que estar un paso adelante siempre. Por ejemplo, un caso de un líder, ¿no? Como caso del hermano. Entonces, el líder no va a estar esperando de, hermanitas, vendrán para reunirnos. No, usted tiene que llamar, venga o no venga, por ejemplo, si fuera el líder, ¿no? El líder tiene que estar viendo esas necesidades o esas falencias y corrigiendo, tratando de buscar ayuda, como bien dice la hermana, y es una buena iniciativa. Mientras tanto que si alguien es miembro del coro, igual pues tiene que ser responsable, tiene que ser participativo, colaborativo y estar pendiente de todas las cosas. Entonces, cada uno tenemos una responsabilidad, ¿no? Empezando desde nuestro pastor, después nuestros hermanos diáconos o líderes bueno, diáconos de forma general, ¿no? Y así en cada ministerio, ¿no? Sea escuela dominical, sea el tema de los ujieres, sea la parte técnica, etcétera. Todos tenemos una responsabilidad y para esa responsabilidad Dios nos ha equipado con los diferentes dones y talentos o dones operacionales, que también es el sinónimo. Por eso aquí dice, un talento es una clase de mayordomía, responsabilidad en el reino de Dios. Entonces, como ya les decía, y esa es la enseñanza de la parábola de Mateo 25, delante de Dios todos somos responsables. Usted no, tal vez mañana más adelante, usted no puede decir, es que yo no sabía, o Señor, es que yo no era pastor, pues no. Todos somos responsables en el área donde Dios nos ha puesto. Y si Dios a usted, a través del Espíritu Santo, en su mente, en su corazón, usted dice, pero ¿cómo yo descubro eso? Yo le puedo dar un testimonio de que ciertamente Dios nos va llamando, Dios nos va guiando, Dios nos va usando, hermanos. Yo siempre lo he dicho, a veces en mi plan humano no había estado muchas cosas que me han pasado en mi plan humano, muchas cosas que uno creía o en el lugar incluso donde tal vez estuve antes, posiblemente yo no pensaba ir a otro lugar. Pero a veces Dios es así en el ministerio, en la vida mismo. Nos lleva y nos pone en el lugar donde usted y yo podemos servir, donde podemos, con los talentos que Él nos ha provisto, ser de bendición, ¿no? Por eso dice aquí, la parábola de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades, ¿no? Y eso es una realidad. Pero si no servimos, pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará nuestra mayordomía. Entonces, ciertamente los talentos no son eternos, ¿no? Usted dice, bueno, yo tengo una buena voz y bueno, ya cuando tenga tiempo de cantar, ¿no? Así pasará un año, 2 años, 5 años y ya, posiblemente después ya ni, ahí sí se cumple lo que mucha gente dice, a veces ya ni la salud le puede dar, o el tiempo, o las responsabilidades de la vida diaria, tantas cosas. Entonces, yo como joven y como también parte de un ministerio que es el tema del seminario, más allá de una institución, el seminario también somos un ministerio, hermanas,
ciertamente hay muchas responsabilidades. Por ejemplo, usted me pregunta, hermano Alice, ¿cuál es la mayor preocupación de un maestro, de un hermano que está en la obra de enseñar? Para mí, mi mayor preocupación siempre ha sido la parte espiritual. Tal vez más antes, como joven, más pensaba en el conocimiento. Decía, las hermanas tienen que tener más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Pero a veces yo digo mucho conocimiento y poco fortalecimiento espiritual, como que no sirve de mucho. Entonces, hoy por hoy hemos dicho, ambas va de la mano, ¿no? Pero primero la parte espiritual, y eso siempre tiene que ser lo principal. Y lo segundo, el conocimiento. Entonces, yo sí les digo, hermanas, cambiemos nuestro carácter. Bueno, ya estamos casi por terminar el primer mes del año, imagínense. Y toda cosa, todo, pongamos en manos de Dios siempre. Confiemos en Dios, no confiemos tanto en nosotros mismos, confiemos en Dios. Pongamos en oración. Si usted siente que en su proyecto o alguna dificultad, si es posible, ayune, hermanos. O sea, haga ese tipo de tiempo espiritual con las hermanas. Como bien dijo la hermana en antes, busquemos ayuda. Si es que necesita capacitar, pues capacitemos. Así como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esto, de una u otra manera, lo que buscamos es fortalecer su ministerio, ¿no? Entonces, mire, eso tenemos que hacer. Vamos avanzando y si hay preguntas, ya sabe, ahí nos comenta, ¿no? Bien, vamos a leer esta diapositiva. Roguemos a ver nuestra hermana Margarita Ulla, ¿no? Vamos a ver, hermana Margarita Ulla, leamos esta diapositiva, por favor. Amén. ¿Cómo saber si tengo talento? Cuando queremos hacer algún cambio en nuestra vida, reorientar nuestro camino o dedicarnos a otro sector, entonces es cuando nos surge en la mente algunos miedos, temores e incertidumbres, que muchas veces tienen que ver con la falta de autoconocimiento. ¿Sigo todo? Sí, por favor. Las dudas que más frecuentemente nos vienen a la mente es, ¿hay algo en lo que destaque? ¿Qué es lo que se me da bien hacer? Estas son solo algunas de las dudas que pueden aparecernos en la mente y que tenemos que contestarnos. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Talento natural, aquella habilidad o capacidad que todos tenemos de forma natural. Talento potencial es aquel sobre el que tenemos la capacidad de trabajar y desarrollarlo. Talento de alto rendimiento es el que sitúa a algunas personas por encima de la media y no suele ser muy habitual. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, por la lectura, ¿no, hermana Margarita? Entonces, miren, para nosotros es muy importante siempre estar en constante formación, preparación. A veces yo sí me he llegado a preguntar, ¿no? Alguna vez, y siendo maestro, ¿no? A veces ustedes no me están preguntando, pero usted dice, ah, bueno, el hermano Alex ya se había graduado hace años, ¿no? Y en parte es verdad. Pero a pesar de que uno ya tenga algo de conocimiento, a pesar de que uno ya, usando el ejemplo de la iglesia, uno ya puede estar ya sirviendo algunos años, no quiere decir que ya lo sepamos todo, queridas hermanas, ¿no? Y por eso yo siempre recomiendo, digo, usted no se crea que ya lo sabe todo. No nos quedemos conformes con lo que ya hemos avanzado, con lo que ya hemos trabajado, con lo que ya hemos servido, sino más bien usted siga sirviendo de buena forma, si ya lo está haciendo, usted siga pensando tal vez por el bienestar de toda la congregación, no solo de su ministerio. Y tercero, usted siga inculcando en las nuevas generaciones. Y yo creo que ahí a veces, con el respeto que ustedes se merecen, mis hermanas, empezando a veces de nuestro pastor o nosotros mismos como siervos, a veces sí hemos pecado mucho en el sentido de descuidar a las nuevas generaciones. A veces decimos, bueno, ya mi hijo, mi hija, o el joven, o el niño, bueno, pues ya ellos han de ver pues lo que onda al culto y ellos han de hacer lo mismo. Parece mentira, por hoy, a veces Satanás es muy astuto y a veces el mundo como que va dañando muchas cosas buenas que la iglesia trata de hacer y a veces, hoy por hoy, a veces, sobre todo yo le hablo desde un ejemplo de una iglesia en la comunidad, en el campo de la cual soy yo. Y a veces en la comunidad, muchas iglesias estamos ya solo personas adultas, personas de 30 para arriba, ¿no? Muy pocos jóvenes, muy pocos niños. Y a veces últimamente ha venido a mi corazón una preocupación grande. Digo, y bueno, y a futuro, ¿qué irá a pasar
con mi iglesia aquí en el campo, en la comunidad, con tal vez esta generación ya está de salida, la que están ya mayores de 50, 60, y qué es el legado, qué es lo que tal vez a la nueva generación, los más jovencitos, estamos inculcando. Y un poco yo me he dado cuenta, ojalá que no sea el caso de su iglesia, de que a veces no hemos dado oportunidad, no hemos inculcado a las señoritas seguir involucrando al coro, seguir dándoles ya pequeñas funciones, pequeñas actividades para que se vayan integrando, tal vez capacitarles, formales, incluirles para que hagan las cosas bien. Y lo mismo, bueno, a tanto hombres y mujeres, ¿no? En las diferentes áreas. Entonces, es un trabajo que hoy por hoy yo digo, a veces hay que pensar en el futuro también. A veces más hemos pensado en tiempo presente, pero a veces muy poco hemos pensado a futuro para nuevas generaciones. Y a veces eso pasa de que a veces ya en algunos coros están puras hermanas ya de edad adulta y a veces las jovencitas pues ya no quieren ni ser parte del coro. Dicen, no, es que estoy en la universidad, es que estoy trabajando, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y después pues ya, así como de los talentos, aunque teniendo la capacidad, pues ya ni siquiera lo usan, ¿no? Entonces pasa lo mismo hoy por hoy en muchas iglesias. Entonces yo les invito, como bien dice acá, a veces hay muchas dudas que usted como sierva puede tener, pero primero pongamos en oración, confiemos en Dios y actuemos. Sobre todo, actuemos, ¿no? A veces viene la pregunta, ¿qué es lo que yo sé hacer bien, ¿no? A veces humanamente uno mismo a veces nos desvaloramos, dices que esto yo no lo sé, necesito más experiencia, tantas cosas. Pero mi consejo sería, empecemos a hacer, confiemos en Dios y, como dice primero los Corintios 4:7, para no quedarnos como que de brazos cruzados diciendo, pero, ¿qué haré? Es que no sé, es que yo nunca he hecho esto, entonces a veces nos cerramos, ¿no? Y otro detalle, como bien dice aquí, el talento, hermanas, como ya lo hemos dicho, es una capacidad, una habilidad, ¿no? Pero no se crea que usted ya, pongo el ejemplo de la voz, ¿no? Digamos que alguien tiene un talento, una voz natural bien bonita. El hecho de que tenga una voz natural no quiere decir que usted ya sabe cantar todo, no quiere decir que ya usted domina todo. Aunque usted no lo crea, los famosos salmistas internacionales, ellos tuvieron que estudiar música, ellos tuvieron que prepararse, estudiar la Biblia, tantas cosas, y después de toda esa preparación, ellos llegaron, por poner un ejemplo, a ministrar, a cantar en muchos lugares, a bendecir a través de la alabanza. Pero para que eso pase hay un tiempo, hay una dedicación, hay un esfuerzo, mis amadas hermanas. Y a veces no sé si usted se ha puesto a pensar y haciendo, tal vez, a veces es malo comparar, pero yo siempre uso este ejemplo, digo, a veces cuando uno sale de su propia iglesia un poquito como que a las vigilias o algún evento fuera, uno como que abre la mente, ¿no? No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado mucho, ¿no? A veces he visitado iglesias donde digo, oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito la edificación, la construcción, está lindo, ojalá en mi iglesia tuviéramos así. O a veces en el tema ministerial digo, oye, qué bonito cómo en X iglesia, cómo trabajan ahí tanto las coros o en la alabanza. Así me gustaría que sea mi iglesia. Entonces, yo lo tomo en ese sentido, yo les digo, empecemos a servir más adecuadamente, preparémonos más, impulsemos y hagamos eso, ¿no? Por eso aquí dice talento natural, talento potencial, talento de alto rendimiento. Entonces, talento natural todos tenemos, hermanos. Todos tenemos algún talento de parte de Dios. No el mismo posiblemente, pero todos tenemos un talento. Lo que pasa es que a veces ese talento, así como esa parábola de Mateo 25, no lo estamos usando. Puede que aquí en el grupo esté una gran ministra, que los cultos tenga esa palabra que toque corazones, sea buena ministrando. O puede que haya una hermana que sea una buena maestra. O puede que haya una hermana que tenga una bonita voz en el coro y a veces no está participando, no se está quedando. Entonces, ese es un despropósito si no lo hacemos. Así que yo le digo, potencie su talento, vuélvase un talento potencial primero y luego vuélvase un talento de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Alguien de excelencia. Cosa que cuando usted dirija los cultos, hable bien, entone bien, cante bien, dirija bien, ¿no? Lo mismo en el tema, lo mismo en el tema de la alabanza, ¿no? Las hermanas integra el ministerio de coro, pues repasar, ensayar el tema, bueno, de la coreografía que se pueda preparar. Tiene que ser algo que impacte, hermano. O sea, a veces yo digo, este es un error que a veces cometemos. Más a veces estamos pensando en uno, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta? No, no sé si le ha pasado. ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer? Pero a veces nos olvidamos qué es lo que Dios quiere que hagamos a través de ese cántico, de esa presentación.
Entonces yo digo, hay muchas cosas que debemos cambiar, mejorar, y ese es el camino importante, ¿no? Bien, avanzamos, no sé si hay alguna preguntita hasta ahí, ojalá que haya quedado claro, ¿no? Entonces, algunos tenemos talento natural, pero no estamos fortaleciendo, no estamos perfeccionando y llegando a la excelencia. Bien, otro punto, mi hermana Margarita Pérez, ¿no? Hermana Margarita Pérez, ayúdenos leyendo esta diapositiva. ¿Qué podemos hacer? Aquí está la guía, ¿no? Leamos. Hermano, usted. Alex. Hermano Alex, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué hacer con los jóvenes de ahora, como usted estaba mencionando de antes, que en los campos ya quedan solo mayorcitos? En mi iglesia hay, o sea, a mí mi Dios me ha regalado a mí solo hijos. Vuelta una hermana tiene solo hijas, pero una de las hijas, o sea, no quiere repasar. Si viene a la iglesia se pone a sentar que ya ese rato le coge dolor de barriga. O si es que no viene al ensayo, ella ya sabe, como que ya no quiere participar con los mayores. Eso está habiendo defecto, la verdad, en nuestra iglesia. De mi esposo, más que todo, no ha habido un pastor local, seguimos con un pastor encargado así. ¿Será de eso? ¿Será que falta más capacitaciones? No sé qué será. ¿Cómo podemos mejorar, hermano Alex? Ese también quería preguntar y ahora voy a leer. Amén. Buen punto, ¿no? Bien, contesto la pregunta y ahí sí para que me vaya leyendo, ¿no? La respuesta sería en base a lo que dijo Jesús y es un encargo para todos nosotros, la iglesia, ¿no? La iglesia primero somos el cuerpo de Cristo y estamos para difundir el evangelio, como dice Mateo 28, hacer discípulos, bautizar, guiar, ¿no es cierto? Y enseñarles acerca de la salvación. Entonces, mi respuesta muy puntual, caso de su iglesia, y como digo, muchas iglesias, incluso no solo el campo, sino la ciudad está pasando eso. A veces pensamos que, como dice, cantidad es calidad, a veces pensamos así, no, es que mi iglesia está lleno, ¿no? Mi iglesia tiene 200, 500 miembros, no hay problema, todos están viniendo. Pero la real pregunta sería, ¿todos esos hermanos que están asistiendo espiritualmente están creciendo? ¿Espiritualmente están nutridos? ¿Espiritualmente están sirviendo a Dios? ¿O son simples meros oyentes, ¿no? No son hacedores, no son discípulos de Cristo? Entonces, basándome en esto, el ejemplo de Mateo 28, la gran comisión, mi hermana Margarita, mi respuesta sería, a los jóvenes, primero, es igual que en un hogar, empezando de los líderes o los que estamos ahorita encargados de los ministerios, siempre debemos tomar en cuenta a ellos. Pongo el ejemplo de las coros. Si es que hay señoritas que por A o B motivo o algo que, bueno, ya del pasado no podemos cambiar, pero el presente y el futuro sí. El deber tal vez del Ministerio de Coro sería de tratar de integrarles a esas señoritas. Porque como digo, hay muchas hermanas que a veces ya, sobre todo la juventud, digo, como que ya no se les ha inculcado, no se les ha capacitado, no se les ha discipulado. Y creo que eso sería momento de que lo haga mi hermana y a todos, ¿no? Entonces, primera recomendación sería, busquen y conversen a nivel de líderes. Bueno, hay tantos jóvenes, hay tantas señoritas, hay tantos, a ver, ¿en qué ministerio podemos involucrarles a ellos? Disculpe decir, pero este ejemplo creo que lo va a valer, ¿no? A veces en mi iglesia ha pasado eso y poco a poco, por ejemplo, lo que hemos empezado a hacer es que ya nos van acompañando con un grupo de danza. O sea, la iglesia misma ha formado un pequeño presentación de danza o un preparado pequeño especial de los jóvenes, ¿no? Y con eso los jóvenes ya va adquiriendo una responsabilidad. Y lo segundo, como digo, disipúlense. Comienza a disipular, dígale, bueno, o sea, busque estrategia de vamos a hacer ensayar, capacíteles, enséñenles, edúquenles. Y yo creo que con eso poco a poco va a ir despertando esa hambre, ese deseo de servir. Y a veces yo digo, en muchas iglesias, y ha pasado años anteriores, incluso en mi iglesia, a veces como que no había una prioridad a los jóvenes, ¿no? Como que sentíamos que los adultos hacían su culto aparte y los jóvenes como que, bueno, no me toman ni en cuenta, ni siquiera me van llevando, aunque sea pase a cantar, ¿no? Y a veces ya uno se quedaba sentado. Entonces, eso sería mi recomendación. Tiene que disipular, tiene que empezar a disipular. Busque estrategias de cómo motivar a esos jóvenes y señoritas. Si hay jóvenes, puede hacer coro caballero, puede integrar otro ministerio, aunque sea que los hermanos sean encargados de poner la pista, pero así se empieza, ¿no? Eso sería mi hermana Margarita y si es que no hay pastor, pues con los diáconos que haya, converse y busque esa ayuda del pastor, que también es muy importante su opinión, ¿no?
para que diga, bueno, hagamos esto y empecemos, ¿no? Eso sería. Adelante, ahora sí, ayúdenos con la lectura, mi hermano, por favor. Gracias, hermano Alex. Eso es, yo creo que en esta juventud, creo que más, creo que está dañando es la tecnología, creo, porque sí, son estudiados en la música, sí saben, pero como que ya no quieren acoplar, ya cuando salen del colegio, ya van a las universidades, creo que ya ahí se enfocan más y por eso creo que tampoco ya cosas de Dios creo que quieren dejar, algo así. Siento, no solo señoritas, hay jóvenes que en mi iglesia eran músicos, todo así, a veces comenzando de mis hijos mismos. Bueno, ellos de ir al culto, ellos nunca fallan, pero de música sí están quedando solo un hijo, están ahí sacando la cara de los músicos. Él estaba diciendo cómo más podemos hacer en la iglesia. Sí, saben, o sea, saber si saben. Ahora no sé, ¿será que la tecnología, Claro, será que tienen los talentos, sí? pero no lo están usando. Entonces, el deber de Sí, nosotros, vuelta, ahora, disciplinarlos. ahora vuelta a la juventud, no, como que no hay cómo decir algunas palabras medio duros, ya se resienten, ya aparecen niños. Y yo digo, más antes de nuestro tiempo, sí, los pastores mayores a nosotros sí nos enseñaba bien duro con la palabra de Dios. Ahí creo que, aunque sea escuchando, todavía estamos siguiendo y sirviendo a Dios porque aprendemos desde pequeña. En este tiempo, a veces ya la juventud como que no quiere que hable duro. Eso estaba, o sea, pidiendo sugerencia, hermano Alex, gracias, y voy a seguir leyendo. Amén. Vasos para seleccionar talento. Abre tu mente, piensa en lo que te gusta hacer, analice tus fortalezas, pida la opinión de los tuyos. Primera los Corintios 12:7, pero a cada uno de esta dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, Mateo 25:15. Amén. Gracias, hermano. Entonces, siguiendo con el ejemplo de mi hermana Margarita y de todas las hermanas, ¿no? Entonces, el ministerio es para eso, hermanos. O sea, todos estamos llamados a servir. Ese es un deber que nuestro Señor Jesucristo manda. A todos nos ha dado los diferentes talentos, diferentes responsabilidades. Pero a veces, como digo, y de hecho este temita hoy día, ojalá que nos ayude y un poco sea una guía también para que si hay ese tipo de problemas en su ministerio o si está empezando un ministerio, pues hagámoslo así. Entonces, lo primero, usted, un líder sabio, ¿no? Pongámonos todos en el plano de que somos líderes de alabanza, que estamos encargados de guiar a los demás hermanos o hermanas en su ministerio. Pongámonos en ese ejemplo. Entonces, primero a los Corintios 12:7, si vemos este ejemplo, nos dice, a cada uno les dado la manifestación del Espíritu. En otras palabras, a cada cristiano, Dios nos ha dado los dones espirituales, nos ha dado los diferentes dones, a cada uno para servir a Dios. No todos seremos llamados a lo mismo, pero ciertamente un líder sabio va guiando a sus jóvenes, va guiando a sus hermanos y hermanas, y en el camino posiblemente va descubriendo su llamado, va descubriendo ese talento o ese don para el cual Dios lo ha llamado. Yo digo, tal vez otra preocupación grave que yo tengo y escuchando la pregunta de la hermana viene a mi mente, ¿no? No sé si usted sabía, pero bueno, yo le hablo caso de acá de Chimborazo, de pronto un ejemplo de acá de Chimborazo que estoy viviendo y conozco más. Actualmente en Chimborazo del concilio de pastores que pertenecemos, iglesias hay bastantes, ¿no? Bueno, según el censo dice más de 500 iglesias evangélicas en todo Chimborazo. Algunos incluso dicen que hasta 700. Pero de esas 700 iglesias, ¿sabe cuántos pastores hay dentro de Chimborazo y fuera de Chimborazo, dentro del concilio? Aproximadamente como 440, 450 pastores. Bueno, redondeando, pongámosle 400 pastores. De los 400, casi un 85%, la mayoría de pastores ya están rondando, llegando a la tercera edad. Mayores de 55 en adelante, de los más de 400 pastores, la mayoría tienen ya pasado los 50 años. Muy pocos pastores jóvenes, y ese también es otro grave problema. Así como la hermana decía, no tenemos todavía un pastor local. Realmente una iglesia sin pastor es muy problemático, es muy complicado porque
Es como un hogar sin papá, sin mamá. Estamos como incompleto, ¿no? No tenemos un líder espiritual, alguien que justamente haga estos trabajos o nos vaya guiando, ¿no? Pero mi recomendación, oremos, formemos a la gente y ojalá Dios levante del propio pueblo, tal vez algún siervo, alguna sierva en esas áreas donde falte, ¿no? Pero como digo, primero hay que confiar en Dios, en esos dones y talentos y trabajar, sobre todo poner manos a la obra, no pensarlo tanto, sino ya empecemos todos mismos a actuar, ¿no? Bien, vamos avanzando y vamos viendo este punto, ¿no? Entonces, consejo número uno o punto número uno para ir fortaleciendo, si usted ya conoce ese talento, ese llamado, abra su mente, dice, ¿no? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2, ¿no? Entonces, en Colosenses 3:2, mis amadas hermanas, ciertamente habla de una renovación de la mente, ¿no? De que a veces más estamos preocupados, disculpando, o sea, no critico, ¿no? Pero yo digo, a veces hemos descuidado la parte espiritual y a veces más nos hemos centrado en la parte material. A veces muchas iglesias se ha dedicado únicamente a la construcción de grandes templos, grandes iglesias. Qué lindo que queda, pero a veces, totalmente, a veces el tema de la educación cristiana, el discipulado, el capacitarnos, el educar, el ir integrando en los ministerios, fortalecer los ministerios, como que hemos quedado muy limitados. Entonces, pensemos en las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba es pensar en las cosas espirituales primero. Entonces, no sé de pronto en el plan anual de sus iglesias o en su ministerio, tiene que haber primeramente actividades espirituales. Pongo un ejemplo. El ministerio de coro no es solo para que ensaye un día a la semana. El ministerio de coro es parte de que también organice oraciones, parte de que organice vigilias, parte de que organice tal vez retiros o organice algún encuentro, ¿no? O fraternidad con otras iglesias o ministerios, incluso hasta para evangelizar a través de las alabanzas. Pero a veces yo digo, únicamente pensamos que solo es cantar el día del domingo del culto o ir tal vez al evento y se acabó. Entonces, hay cosas que toca ir cambiando. Dice, estar abierto a cosas nuevas es ideal para que empecemos a nutrirnos con nuevas posibilidades de vida y nuevos caminos por recorrer. Entonces, siempre tenemos que renovar nuestro entendimiento, mis hermanas, siempre buscar las cosas espirituales. Lo segundo es lo material. Y yo, por eso vuelvo y repito, no estoy en contra, hermanas, que en el coro se preocupen de cambiar el uniforme, ¿no? Qué lindo, o sea, qué lindo que, hermanas, bueno, ya hemos pasado más de un año, 2 años con el mismo uniforme, cambiemos. Amén, correcto eso. Pero más allá del uniforme, también en la parte espiritual, a ver cuántas hermanas están pasando algún problema. Tal vez vamos a hacer alguna visita familiar una vez al mes, o vamos a ir a visitar a alguna hermana que se ha quedado, o cuando se enferma la líder o alguien estar pendiente, toca visitar, aunque sea levantar una ofrendita de amor. Cosas así, un compartir, una hermandad realmente. Pero a veces yo digo, en un ministerio es igual que una familia, a veces hasta nos peleamos y a veces quedamos ahí y a veces es un grave pecado que cometemos. Entonces, siempre el espíritu tiene que ser de unidad, amada, siempre. A veces en el ministerio, si yo les contara, hermanas, pero así en flash, ¿no? En el ministerio a veces, en propia casa podemos recibir a veces hasta oposición, a veces hasta seremos mal vistos, ¿no? Ah, no, pero es que solo usted pasa ahí en el ministerio, ustedes nomás quieren pasar. A veces yo digo, bueno, si es que usted también quiere servir, yo no tendría problema, o sea, maduramente hablando, si es que tal vez 1 o 2 años estoy, decirle, pero tranquilo, hermano, ya el otro año, bueno, Dios le pague, yo voy a estar hasta cuando me permita Dios primero y luego el pueblo, y así el otro año usted quiere tal vez ser presidente o directora, amén, usted también tiene el derecho, tiene la oportunidad, bueno, no es un cargo que yo lo compré, ¿no? Pero a veces yo digo, por inmadurez, a veces actuamos así, pensamos así, y a veces hasta hablamos así, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso, y sobre todo su carácter, ¿no? Y su mente debe estar nutrido, hermano. Entonces yo siempre digo, capacitemos. A veces en las coros, bueno, en mi iglesia ha pasado últimamente, años atrás, aunque mi coro andaba cantando, andaba en los eventos, andaba grabando el CD, andaba grabando video, pero a veces ni un estudio bíblico teníamos antiguamente. Nos habíamos totalmente descuidado, no había, fuera del ensayo, fuera de eso, no había una capacitación. Y a veces eso nos ha hecho daño, de que a veces en cosas pequeñas como el tema de la ofrenda, el tema de cómo servir, la mayordomía, no sabemos.
Y a veces, como bien decía la hermana Margarita, por desconocimiento, por inmadurez, a veces estábamos abandonando, ¿no? Hasta nos duele cuando un poco medio nos quieren aconsejar o exhortar, ¿no? Entonces, cuidamos la mente, cultivemos la parte espiritual, leamos la Biblia y enseñemos ese ejemplo a las nuevas generaciones. Punto 2, vamos a rogar, hermana Cecilia Pérez ahí de leyendo esta parte. Punto 2 dice, piensa en lo que te gusta, ¿no? Adelante. Hermana Cecilia, por favor, ahí denos leyendo. A ver, piensa lo que te gusta hacer. En general, todos disfrutamos haciendo lo que se nos da bien hacer y por contra suele nos gustarnos practicar aquellos en los que no destacamos especialmente. Hay una estrecha relación en aquellos que te gusta hacer con aquellos que te da bien, así que te invito a que reflexiones sobre ellos y anote en una libreta todo lo que se te va ocurriendo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguno procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Segunda de Corintios 5, 3. No, segunda de Corintios 3, 5. Amén. Gracias, mi hermana, ¿no? Entonces, mire, en nuestro talento, como digo, todo lo hemos recibido, todos lo usamos mucho en los casos, pero a veces cuando alguien está recién empezando, y puede ser caso de jóvenes o nuevos hermanos que tal vez recién se convirtieron, recién quieren integrar el ministerio, a veces esta es la guía que tiene que usted darle, ¿no? Toca disipularle, motivarle, verle incluso, o sea, como un tipo, tal vez reflexión a ese hermano, a esa hermana, y apoyarle diciendo, a ver, bueno, ayúdenos en esta área, ¿no? De ahí el hermano irá descubriendo si eso es lo que le gusta hacer, si eso es lo que Dios le está llamando a hacer, y de esa forma, ¿no? Y como bien dice segunda los Corintios 3:5, segunda los Corintios 3:5 dice, no seamos suficientes en nosotros mismos, ¿no? O sea, a veces no solo nos confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. A veces, hermanos, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? A veces, aunque yo haya dado muchas clases, hay momentos humanamente uno se pone nervioso, ¿no? Dice, ay, a ver, ahora qué digo, ahora qué hago, ¿no? Y no se diga en el ministerio. A veces para organizar eventos, para organizar una vigilia, para organizar un concierto o algún programa en su ministerio. A veces uno está con el temor de, ¿habrá dinero? ¿No habrá dinero? ¿Avanzaré? ¿No avanzaré? A veces, a lo menos cuando hay algún conflicto, dice, chuta, apoyarán, no apoyarán, tantas cosas que humanamente uno puede pensarlo. Pero como lo digo, ciertamente Dios provee cuando usted trabaja con fe, cuando usted confía en el Señor. Siempre Dios no es deudor de nadie, Dios le va a poner en su corazón ese deseo de servir, la vocación que se llama. Entonces, la vocación, amadas hermanas, eso es lo que usted debe moverle. Si usted tiene vocación de ser del ministerio de coro, como alguien dice, así sea disculpando que usted tenga que gastar de su bolsillo para ir al lugar, aunque sea en taxi, lo que sea, usted va a ir. No le va a importar y usted con tal de servir a Dios y ser responsable con su ministerio de coro o el trabajo que usted tiene que hacer, usted va a llegar. Pero yo lo digo, necesitamos primero pensar y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer para Dios y poner en oración y a Dios, si realmente ese es mi llamado, es mi vocación, usted va a amar lo que hace, ¿no? Y un ejemplo de esto, mire, los que son de la alabanza, por ejemplo, así tiene que, en su forma de cantar, en su forma, o sea, hasta se va a ver en el rostro, se va a ver en su forma de ser, ¿no? Les comparto rápido este pequeño video para que usted vea, bueno, este grupo de alabanza de una iglesia hispana, vemos, bueno, ellos cuando aman lo que hacen, mire cómo cantan. Amén. Entonces, miren, ¿no? Bueno, este es un pequeño ejemplo de un ministerio de alabanza, ¿no es cierto? Y eso aplica para todos, ¿no? Cuando uno ama lo que hace, quiere decir que uno tiene vocación. Esto es muy importante si usted en su corazón, en su mente dice, esto como que no me deja en paz, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Y hasta ahora, ya en estos días quiero empezar, yo también en mi iglesia, por ejemplo, yo siento que quiero empezar un nuevo estudio bíblico con los jóvenes, con los niños, con nuevo material, algo nuevo,
Y algo en mi pesar, en mi corazón, en mi sentir, como es mi vocación, como es el talento que Dios me ha dado, yo digo, ya toca empezar, ya va a acabar el mes de enero, pero toca empezar ya, ojalá estos días, estoy orando, ya vamos a conseguir los materiales, ya vamos a empezar el estudio, vamos a invitar a todos los niños jóvenes para estudiar. En el tema de la alabanza, lo mismo, ¿no? Hermanas, bueno, vamos a ensayar, creemos un grupo de WhatsApp, llamemos, invitemos, visitemos casa en casa, motivemos, hagamos eso, inculquemos el servir a Dios, metamos esa pasión, ese deseo de alabar y hagamos sentir importante a los hermanos como un solo cuerpo y cantemos, digo yo. Entonces, confiemos en Dios, ese sería, y busquemos nuestra vocación, ¿no? Punto número 3 dice, analiza tus fortalezas, ¿no? Les leo rapidito, dice, todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, virtudes y defectos. Saber en qué destacamos y en qué no es esencial o importante también, ¿no? Para poder descubrir nuestros talentos y habilidades. Por tanto, te animo a que pienses concienzudamente, o sea, bien reflexionado, en tus cualidades más destacadas, en tus aptitudes, o sea, capacidades como persona que te hacen ser bueno en algo concreto. Entonces yo digo, hermanas, si usted está liderando y tal vez la gente confía en usted, usted póngase ese coraje, ese carácter de voy a servir a Dios y voy a servir a mis hermanas, a mis hermanos, como Dios manda. Entonces, sea diligente, seamos responsables, pongámosle todo el amor, todo el corazón. Posiblemente usted tiene que ser como un papá, una mamá que está pero bien dedicado, bien este, preocupado realmente por todo lo que tiene que hacer en el ministerio. Por eso, como dice aquí, y este ejemplo del corazón, ¿no? Fortalezas y debilidades, virtudes y defectos. Ciertamente, hermanos, todos tenemos eso. Todos tenemos algo que somos buenos y también tenemos nuestras debilidades, nuestros defectos, ya sea en el carácter, ya sea en muchas cosas, en nuestra forma de hablar incluso. Pero como dice Efesios 4:7, ¿no? Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, dependiendo de nuestra fe, Dios va a obrar, amada sierva. Entonces, yo siempre digo, en la debilidad de nosotros, Dios espiritualmente se va a fortalecer, nos va a proveer a nosotros ese carácter, nos va a dar ese entendimiento, nos va a dar ideas incluso, pero siempre y cuando confiemos en el Señor. Entonces, fortalezcamos, analicemos nuestras fortalezas y aprovechemos esas fortalezas. Entonces usted dice, bueno, yo soy bien sociable, yo soy bueno convenciendo a la gente. Entonces, si yo tengo esa habilidad, ese talento de don de palabra o de convencer a la gente, ¿sabe qué haría yo si fuera director o directora de coros y en mi ministerio falta? Posiblemente yo saldría a visitar las casas, aunque sea jalado un pancito, dijera, bueno, hermano, disculpe que le moleste, tal, le vengo a invitar, queremos que sea parte del ministerio, apóyenos, queremos cantar, necesitamos su apoyo y integre el ministerio, o sea, buscar métodos, ¿no? Y lo mismo, invitar, que sé yo, vamos a tener este estudio, vamos a hacer esta oración, vamos a tener esta salida, vamos a hacer tanta cosa, ¿no? Y hacer algo diferente, como que romper un poco de lo que ya como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Entonces, hay cosas como esa que tenemos que buscar. Bien, vamos al 4, dice, pide opinión de los tuyos. Bueno, vamos a leer con otra hermana, ¿no? No sé si nos ayuda, vamos a rogar ahí, mi hermana Anita, ¿no? Hermana Anita Paca, Dios bendiga. Ayúdenos leyendo esta diapositiva. Amén, hermanito. Pide la opinión de los tuyos. Si no tienes muy claro si todo lo que has pensado es realmente cierto, también puedes pedir la opinión de los demás, pues ellos te conocen perfectamente y pueden decirte en qué sobresales y en qué no. Muchas veces, dependiendo del nivel de autoestima que tengamos, puede darse el caso de que nos aparezcan muchos hábitos en los que nos creemos buenos o justamente al contrario, que no encontremos ninguno en el que destaquemos, ni una cosa ni la otra. Habrán cosas que sí
que haremos muy bien, otro bien y otras mal. Si no sabes autoanalizarte a ti mismo, puedes preguntar a tus amigos o familiares para que te escuchen. Un cable ayuda. Amén, hermanito. Amén, gracias, ¿no? Entonces, ciertamente, mire, como alguien dice, tal vez no todos podemos saber todo, ¿no? O tal vez no todos podemos hacer las cosas solo. A veces ser muy individualista también es un error, ¿no? ¿Qué es ser individualista? Es que usted dice, no, yo no necesito a nadie, yo solito voy a hacer, hermanos, déjenme, yo hago a mi manera, ¿no? A veces pensar así es como que caemos inconscientemente en muy autoritario, muy mandón, muy mandona, ¿no? Entonces, eso también mucho cuidado, mis hermanos. En ese punto, si usted es líder, si usted está a cargo de un ministerio, ciertamente hay que manejar una autoridad, pero una autoridad bajo ese respeto, bajo esa consideración a los hermanos y no pensar que solo mi idea vale, ¿no? A veces ese es un grave error. Pongo un ejemplo, ¿no? Dice, ¿sabe qué vamos a pintar la iglesia, ¿no? Supongamos, vamos a pintar la iglesia. Por ahí un hermano dice, muy bien, pintamos la iglesia, pero que sea color celeste. Si no es celeste, pues no pintamos y no se pinta, ¿no? A veces nos cerramos así, pensamos que esa es la única idea que vale, a veces como que nos eh, tal vez podemos decir autoritariamente, tomamos decisión solos, y ese es un grave error, ¿no? Un grave error. Y como dice primero los Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que logremos hacer, todos esos trabajos, ese servicio o todo lo que usted haga en el ministerio, siempre usted tiene que servir confiando de que a Dios le está sirviendo en primer lugar y que no, usted no está sirviendo no es tal vez porque, como vulgarmente alguien dice, porque no había nadie más, porque usted era el más guapo y no hay nadie más que sirva. No se trata de eso. Se trata de que uno, al servir, uno tiene que ser más humilde, uno tiene que ser más responsable, más educado, más paciente incluso. Y ese a veces es duro. Y sobre todo, no pensar que yo solo puedo. Por algo es un ministerio, por algo es un cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay mano, hay brazo, hay ojo, etcétera. Pero a veces es como que la mano nomás quiere hacer todo. O solo el pie quiere hacer solo, ¿no? Por usar ese ejemplo. Pero mire, yo le tengo otro ejemplo más a la luz de la Biblia, y es un ejemplo sabio y ya es un personaje muy importante en la Biblia. Eh, Rapidito, si usted puede abrir en Éxodo capítulo 18 en el Antiguo Testamento, vemos un ejemplo que pasó con Moisés en su ministerio, en su servicio. A veces uno escucha a Moisés, dice, bueno, Moisés era como una especie de pastor, un líder de Israel, Dios lo usó, él era un profeta, etcétera. Él no necesitaba ayuda y él solito podía porque Dios le dio muchos dones, dio muchos talentos y Dios le usó a ese siervo. Y él no necesitaría ayuda, él hacía todo solo, pues posiblemente pensamos, ¿no? Pero cuando vemos, mis amadas hermanas, en Éxodo capítulo 18, nos da una historia muy bonita, una historia muy interesante, en la cual su suegro Jetro, porque les recuerdo que Moisés era casado, ¿no? Él no estaba solito, tenía también su familia, todo lo demás. Su suegro lo va a visitar y su suegro fue su consejero. Su suegro lo ayudó a Moisés, ya que Moisés estaba equivocado en la forma como él estaba sirviendo y trabajando, ¿no? Entonces, mire, ciertamente a veces en el ministerio nos pasa eso. A veces uno queriendo servir a Dios, a veces también pensamos que solitos podemos hacer todo, ¿no? Y a veces pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que la directora del coro, ella es la líder, es la encargada para organizar los ensayos, es la encargada. Pero si ella solita se carga todo el trabajo y no reparte las responsabilidades, a veces es como un hogar donde tal vez solo usted cocina y sus hijos no cocinan. A veces pasa lo mismo en el ministerio. Entonces, un líder sabio, una líder sabia, siempre pide opinión tal vez de su pastor, de otro líder. Dice, bueno, hermano, mire, estoy pensando hacer así. ¿Qué opina, hermano pastor, o qué opina, hermano diácono? ¿Qué? ¿Estaré pensando bien o estaré pensando? Entonces ahí
posiblemente le va a dar otra opinión y va a decir, bueno, está lindo lo que usted está pensando, pero ¿qué le parece si hacemos este cambio? O mejor, hagamos de esta forma, ¿no? Entonces, posiblemente en un ensayo usted dirá, bueno, yo soy encargada de organizar, que son los temas, pero usted, hermana, usted ayúdeme, usted va a venir trayendo un paso nuevo. Usted, hermano, usted nos va a ayudar con la pista, la va trayendo. Hermana, ojalá no sea molesto, usted traerá la letra para ese rato imprimir y que reparta a las hermanas. Un líder sabio trabajamos así, buscamos ayuda, buscamos siempre un método, una forma. Entonces, algo así pasó en Éxodo 18 y le quiero leer rapidito lo que aconteció. Y ciertamente, qué tremendo, ¿no? Lo que le pasó eh, a Moisés, ¿no? Uno pensaría que a veces Moisés no necesitó ayuda, primero de Dios y luego también Dios puso gente en su camino. Y caso de su suegro, pues mire, le aconsejó, ¿no? Le leo rapidito esta parte muy importante. Desde el versículo 8 en adelante dice, ¿no? Y Moisés, Éxodo 18, verso 8 en adelante, dice la palabra. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Verso 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y de haberlo librado de los egipcios. Verso 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, dice, porque en lo que se ensoberbecieron prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro su suegro a Moisés holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés, ¿no? Entonces, mire, ciertamente la familia es un apoyo, ¿no? Y en esta historia un poquito, bueno, le he leído la parte final, vemos cómo él tenía su responsabilidad, pero había descuidado a su familia, ¿no? Entonces, a veces hay dos extremos, ¿no? A veces hay hermanos que tienen un cargo y no sirve bien, y hay hermanos que a veces vuelta pasamos metido en la iglesia y a veces descuidamos la familia también. Entonces, eso también hay que saber manejar, y por eso yo digo, hay que ser un líder sabio y sacar tiempo para todo, ¿no? Tanto para servir en la iglesia y tanto también, pues, para nuestra familia y todo lo demás. Entonces, mire, a veces hay que ser muy sabio y hay que buscar ayuda también, consejería, así como vemos la historia de Moisés y su suegro, ¿no? Bueno, y usted puede seguir leyendo mis amadas hermanas en Éxodo 18 y en la parte podemos ver cómo el suegro de Moisés, Jetro, fue un buen asesor, una guía, se puede decir, y ciertamente un buen líder, un buen siervo de Dios. No se confía de lo que sabe, sino siempre buscamos ayuda, buscamos asesoría. Por ejemplo, usted me dice, hermano Alice, ¿y usted como maestro busca asesoría? Sí. Yo siempre le pregunto a mi pastor o pregunto a algún otro hermano siervo maestro, digo, este tema voy a dar, ¿qué me recomienda? Entonces dice, use este pasaje, o leas este libro, o prepare tal cosa. Entonces a veces en el ministerio trabajamos así. Amén. Bien, entonces mire la diferencia, ¿no? Diferencia entre talento y dones, aunque bueno, a la luz de la Biblia ambos son lo mismo, ¿no? Ambos sirven para servir a Dios y tanta cosa, pero humanamente hablando hay diferencias entre los dones del Espíritu Santo y los talentos, pero bueno, todos son dones a la luz de la Biblia también. Y le leo rápido esta parte. Dice, talento es resultado de la genética y de entrenamiento, o sea, viene de nacimiento mucho de nuestros talentos, ¿no? Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano, y eso es verdad. Por eso usted dice, ¿por qué será que, por ejemplo, en la iglesia católica o en los mormones, yo veo qué lindo esos músicos o esos ministerios, veo bien preparadito, ¿no? Porque talento lo puede encontrar fuera y dentro de la iglesia. Muchas personas, incluso su talento, aunque tal vez no le cantan a Dios, lo usan, por ejemplo, para la música secular. Y usted ve cómo esa gente vive de eso y hasta a veces gana y vive bien, ¿no? Dice, ay, ¿cómo quisiera a veces tal vez yo de músico vivir así, ¿no? Mucha gente piensa. Pero a veces las cosas de Dios como que no a todo le gusta, ¿no? No a todos les gusta. Otro dice, completamente para propósitos no espirituales, ¿no? Entonces, antes de conocer a Cristo y una persona que no es cristiana usa talento de forma así, así usa una persona que no es cristiana. Entonces, la reflexión es la siguiente en este cuadrito, mis amadas hermanos. Ojalá que no estemos aquí nosotros, sobre todo los que somos iglesia, usted que es una sierva de Dios o alguien de su familia que esté sirviendo a Dios.
Ojalá que no hayamos caído en esto en el ministerio o en la iglesia. Actuar así, ¿no? O sea, como que, bueno, si quiero lo hago, si no quiero no hago. Tengo tal vez el talento, pero no, eso no es para mí, ¿no? Ciertamente a la luz de la Biblia todo es dones, todos son dones, dice, el resultado es el poder del Espíritu Santo. Entonces, alguien que tiene los dones, el Espíritu Santo nos va guiando. Dice, mientras que en los dones espirituales solo lo tienen los cristianos, ¿no? Y es verdad. Aparte de esos talentos, los cristianos tenemos dos cosas más. Tenemos los dones ministeriales y tenemos los dones espirituales o del Espíritu Santo. Entonces, es algo incluso más grande, mire, mis amadas hermanas. Otro dice, es para la gloria de Dios y para ministrar a otros. Sobre todo esto, mire, cualquier don que Dios le ha dado a usted, sobre todo, es para bendecir a otros. Si usted canta en la iglesia, pues es para bendecir a través de las alabanzas, adorando a Dios y bendecir al pueblo de Dios. Y por eso aquí dice, primero a los Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces, de todo corazón, y ya estamos casi por finalizar la clase de esta noche, mis hermanas, yo no sé, tal vez para este 2026, que estamos ya cerca de terminar enero, yo no sé tal vez qué cosas nomás usted planificó en su iglesia, no sé en su vida espiritual, si usted tiene planificado un ayuno, un estudio bíblico, una campaña, un aniversario, un cumpleaños, lo que fuere, yo no lo sé. Pero cualquier cosa que en su ministerio o en lo que Dios a usted le ha puesto, si de pronto usted entró de diácono o entró a algún cargo nuevo, tenga la plena seguridad de que eso vino por voluntad de Dios, como dice este pasaje. Ese trabajo, esa obra que usted va a hacer en este año, no es coincidencia, no es accidente, no es de gana, no es en vano, como dice, sino todo es la obra del Señor y con esa mente debe usted trabajar. Así sea como alguien dice, con apoyo o sin apoyo, bien visto, mal visto, a veces hasta juzgado, a veces, bueno, ese es el precio del evangelio, a veces hasta despreciado, muchas de las veces puede pasar, pero usted sea maduro y sea consciente de que ese trabajo no es en vano, es para Dios. Y si va de la voluntad de Dios, Dios abre puertas, Dios le provee de todo, hermano. Y si en algo nos equivocamos, también sepamos pedir perdón, sepamos ponernos a cuenta con Dios. Y aquí dice, los talentos naturales de una persona al aceptar a Cristo son considerados como carisma, dones naturales, y son utilizados para el servicio a Dios y el ministerio exclusivo. Entonces, en resumen, con este tema que se llama Descubriendo mi talento, yo creo que estoy hablando con hermanas que ya están en el ministerio. Posiblemente usted ya está en el coro, ya está dirigiendo, ya está ministrando. Entonces, mi consejo sería, esto inculquemos a las nuevas generaciones. Ojalá que con esta clase, estos 3 o 4 puntitos que hemos topado, estos 4 puntos de recomendaciones, esto yo quisiera que usted empiece a hacer en su ministerio con los nuevos integrantes. Tal vez con esa nueva hermana que recién se integró al coro, o ese hermano, esa hermana que tal vez participa. Inculquemos esto, motivemos esto, hagamos participar, tengamos en cuenta estas cosas, pero sobre todo busquemos la voluntad de Dios, ¿no? Creo que sobre todo eso sería lo más importante, mis amadas hermanas, ¿no? Bien, y para ir finalizando, 2 cosas nada más quiero decir, ¿no? Número uno, ciertamente hasta aquí usted ya ha ido descubriendo el ministerio, el talento y demás. Y sobre todo esta semanita yo les voy a mandar la siguiente tarea práctica. Aparte de la tarita del libro que usted va a llenar la lección número 17, ¿no? Ahí tiene que llenar, leer y llenar su librito. Aparte de esa tarea, la segunda tarea práctica de esta semana tiene que ver justamente con esto de los talentos o dones y talentos, ¿no? Yo quiero que esta semana en su ministerio usted organice un pequeño, ¿cómo se puede decir esto? Un pequeño repaso, ensayo, si es que usted es del coro, si usted es del coro en todo caso, organice un pequeño ensayo donde usted pueda escoger las voces, si se puede decir, las más agudas o primeras voces, ¿no? Yo quiero que ahí grabe un videíto donde estén repasando, ensayando el tema del canto, si es que usted es ministerio digamos, de alabanza, de las coros.
un videíto donde usted esté haciendo ensayar a las coros, donde usted esté cantando o ensayando con su ministerio. Esa va a ser la tareita práctica de esta semana. Yo quiero que usted, tal vez, si usted es la líder de alabanza, pues bueno, ya más fácil, ¿no? Usted pone la alabanza. Pero si no es líder de alabanza, yo quiero que usted converse con su líder de alabanza, con directora de coro, y diga, bueno, hermana, quisiéramos proponer este cantito y por favor ensayemos este cantito, ¿no? Y graba un videito de 1 o 2 minutitos donde esté cantando, donde esté ensayando, donde esté usando ese talento o don operacional que Dios le ha dado. Esa va a ser la tarea para las hermanas en esta semana, ¿no? Y si usted no es parte del coro, de pronto puede haber alguna hermana que no sea parte del coro. En el ministerio, diga, si usted está a cargo de la escuela dominical o está a cargo de otro ministerio, yo quiero que usted haga un pequeño, se puede decir, resumen o como en una hojita me escriba qué actividades nomás hizo en esta semana o qué trabajos nomás hizo en esta semana dentro de ese ministerio, ¿no? Entonces, esa es la tarea, mis hermanas, ¿no? Creo que está clarito. El trabajo del libro ese tiene que llenar y me manda la foto como me sabe mandar. Y la tarea práctica es grabarse un videíto donde usted esté realizando un servicio en la iglesia con el talento que Dios le ha dado, ¿no? Si el talento suyo es cantar y está en el coro, pues un videíto cantando en el coro. Si usted es de la hermana encargada de dirigir el culto, un videíto donde usted esté dirigiendo el culto, donde usted esté hablando, ministrando, orando, etc. Si usted es encargada de algún ministerio, pues en una hojita y usted le escribe, bueno, caso de las hermanas que no estén en ministerio de coro en ese área, pues en un ojito usted escribe, dice, bueno, y yo soy diácono, ¿no? Entonces en esta semana tuvimos reunión en el plan anual, revisar esto, y se saca una fotito ahí en la iglesia o algo así. Nada más, mis hermanas, cualquier pregunta, pues voy a estar pendiente de la actividad y creo que eso sería todo por esta noche, ¿no? Amén. No sé si alguna preguntita, hermanas, si no, pues ya para ir cerrando en esta noche con la clase. Amén. ¿Alguna pregunta tal vez? No sé si quedó claro la tareita. Por favor, no sé si quedó claro. Creo que sí, ¿no? No sé si, creo que sí estamos claros con la tareita, ¿no? Pues esa es la tarea práctica, ¿no? Un videíto de 2 minutos, o puede ser 5 también, pero de 2 minutos es suficiente, donde usted esté ejerciendo o ya usando su talento en el ministerio. Sería la tarea. Bien, nada más, mis hermanas, creo que eso tenemos todo por esta noche. Se ha finalizado esta clase. Les agradezco de todo corazón. Nada más me olvidaba, ¿no? De pronto para mis hermanos que no llegaron al inicio de la clase, yo les decía que, bueno, este mes está encargado es el pastor Jorge, ¿no? El pastor Jorge, él está encargado de esta clase, de esta materia. Hoy día, por un tema familiar, él no está, por eso yo estoy reemplazando por esta noche. Así que las tareitas que vayan a enviar le mandan al pastor Jorge al número de él, ¿no? O sea, al WhatsApp de él. A él le mandan tanto del libro y este videito para revisar. Entonces, eso nada más de pronto, mis hermanas, porque antes de olvidarme quería comentarles, ¿no? Bien, vamos a terminar orando. No sé si podemos prender la camarita, mis hermanas. Quisiera verles un ratito y quisiera terminar orando con cada uno de ustedes. Va para la grabación.